significados de ese contexto con el cual, o en el cual nosotros estamos interactuando. Esa construcción de significado lo hace a partir de conexiones sinápticas que realizan las neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas y cada neurona se conecta con otra neurona o hace 10.000 conexiones. Cada neurona hace 10.000 conexiones. Entonces, la capacidad de conexión que tiene nuestro cerebro y de construir significado es prácticamente ilimitada. Es por eso que desde el coaching, cuando empezamos a decir que tenemos todo el potencial, cerebralmente podemos dar fundamento de esto. O sea, podemos decir que tenemos todo el potencial y toda la capacidad para producir resultados, inclusive resultados, lo que llamamos resultados extraordinarios, porque muchas veces es probable que no entre en nuestro nivel de conciencia los resultados que podemos lograr. Esto también aplica en equipos y vamos a ver cuál es la diferencia entre construir significados de manera individual y construir significados de manera grupal. Nuestro cerebro, decíamos, es un gran constructor de significado. Ahora, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes constantemente está construyendo significados a partir de lo que acontece, ¿sí? Entonces, si ustedes obtienen una noticia, y esa noticia el cerebro lo procesa y construye un significado, y determina si esa noticia para ustedes es buena o es mala, y por supuesto que también determina un repertorio emocional. Todas las cosas que nos suceden, nuestro cerebro hace interpretaciones a partir de esa construcción de significado. Ahora bien, ¿por qué construir un equipo y construir un equipo de alto desempeño significa un gran desafío? Porque lo que estamos haciendo es no solo construyendo un significado a nivel individual, sino también vamos a tener una construcción de significado colectiva. Cuando esa construcción de significado no es colectiva, empiezan las dificultades. Lo que quiero decir es que yo puedo ver algún acontecimiento, puedo ver un objetivo, puedo ver una tarea de manera distinta a mi compañero. Y de hecho que lo voy a ver de una manera distinta porque mi cerebro va a procesar esa información de manera distinta. Y la pregunta es, ¿por qué lo va a hacer de manera distinta? Porque mi cerebro se alimenta en términos de aprendizaje de dos grandes fuentes. Una primera gran fuente tiene que ver con los patrones de conexión que heredamos de nuestros padres. O sea, nuestros padres nos transmiten patrones de conexión entre neuronas. O sea, nuestros padres nos transmiten cómo vamos a interpretar los hechos. Permítanme expresarlo en un 50%. O sea, que la interpretación que nosotros hacemos de los hechos y las circunstancias no es una libre interpretación. En gran parte está influenciada por el patrón de conexión que tienen nuestras neuronas. Y cuando decimos el patrón de conexión, decimos cómo nosotros vamos a hacer esas interpretaciones en un 50%. Y el otro 50% de cómo vamos a interpretar los hechos, cómo vamos a interpretar las circunstancias y cómo vamos a construir significado, tiene que ver con nuestro aprendizaje. O sea, con toda nuestra memoria autobiográfica, con todos los acontecimientos que nosotros vamos experimentando a lo largo de la vida. Entonces, si el equipo se enfrenta ante un nuevo proyecto, ante un nuevo objetivo, y yo como persona en mi sistema de memoria tengo experiencias positivas con nuevos objetivos y nuevos proyectos, es muy probable que este desafío lo tome con mucho entusiasmo y optimismo, que no va a ser la misma forma que pueda interpretar una persona que en sus sistemas de memoria haya registrado experiencias negativas con nuevos proyectos y nuevos desafíos, que haya experimentado emociones disfuncionales, que haga que un nuevo desafío, un nuevo objetivo signifique algunos bloqueos. Es por eso que no construimos significados. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero vamos a ver por qué. Porque influyen muchos sistemas. Es probable también
que nuestro sistema atencional, que es un sistema que trabaja en nuestro cerebro y determina a qué cosas le prestamos atención y a qué cosas no le prestamos atención, va a influir en esa construcción de significado. Porque donde esté nuestro sistema atencional, estarán los insumos de información y conocimiento. Lo que quiero decir es lo siguiente, que si en una reunión de equipo, si en un trabajo de equipo, una persona, su foco no está en lo que se está diciendo, que tendría que ver con el presente, lo que está escuchando, sino que su foco de atención está en el pasado y escucha voces de experiencias pasadas, es probable, y de hecho es cierto, que va a interpretar lo que está diciendo su compañero, su interlocutor, de una manera totalmente distinta. Y no solo va a interpretarlo, sino va a tener respuestas traducidas en conductas y comportamientos hacia el equipo. Ahora, vamos a agregar una variable más. Todo nuestro, vamos a la siguiente placa. Y tiene que ver con la influencia sistémica en los equipos. Nuestra construcción de significado, o sea, la manera en que nuestro cerebro interpreta los hechos, la manera en que nuestro cerebro valora los hechos y las circunstancias, la manera en que nuestro cerebro valora a las personas, valora lo que hacen las personas, valora los objetivos, no es lo mismo cuando nuestro cerebro lo hace individualmente que cuando nuestro cerebro interactúa con otras personas. Lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero decir que cuando me pongo en contacto con otras personas, mi cerebro no funciona de la misma forma. Y se fundamenta en el hecho de que cuando me pongo en contacto con otra persona en términos sociales, se activan en mi cerebro circuitos de neuronas que solo se activan en interacción social y no se activan en procesos cognitivos individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que puedo estar entusiasmado con el equipo, puedo estar entusiasmado con los objetivos, puedo estar entusiasmado con el proyecto en términos individuales. Porque puede ser que reciba un mail en donde me notifican que voy a formar parte de un nuevo equipo, en donde me clarifican el objetivo, o en donde me comunican cuál es el objetivo y la misión de este equipo, y me convocan a una reunión, y cuando voy a la reunión muy entusiasmado, muy contento, con un alto grado de energía y optimismo, es probable que encuentre en la sala personas que generen una influencia disfuncional. En ese momento, en la interacción con las personas, aquella persona que tenga una inteligencia emocional dominante es muy probable que influya en mis procesos cognitivos. Lo que quiero decir es que active en mi cerebro estados emocionales funcionales o disfuncionales. Puede ser que escuche una palabra, puede ser que escuche una interpretación, o simplemente puede ser que experimente una emoción diferente a la cual yo estoy experimentando, y mi cerebro la va a captar. Y la va a captar en virtud de un grupo de neuronas que tiene nuestro cerebro, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las responsables de los procesos empáticos, o sea, son las responsables del proceso de conexión empática, de que pueda experimentar y sentir lo que otra persona está experimentando y sintiendo. Entonces, no somos los mismos cuando estamos solos
que cuando interactuamos con otras personas, y ahí viene el concepto, la idea de la influencia sistémica en los equipos. Y mi desempeño frente al objetivo, cuando interactúo con otras personas, puede pasar dos cosas. Puede reducirse o puede potenciarse en virtud de estas influencias. Ahora, ¿cómo le sirve al coach tener conocimiento acerca de este tipo de influencias? ¿De qué manera le sirve al coach? ¿Cómo el coach obtiene réditos del conocimiento y la distinción de estos conceptos? Que nos parece clave. Y nos parece clave porque el coach no solo debe conocer la manera en que el cerebro de las personas está construyendo significado, sino también tiene que tener la capacidad de poder mirar la influencia sistémica entre los miembros y poder mirar las interacciones sistémicas que van a llevar a una construcción de significado colectiva. Es por eso que el coach puede intervenir en equipos para modificar el nivel de conciencia. Lo que quiero decir es que es probable que los equipos que no logran objetivos o los equipos que no alcanzan una gran performance, es probable que su nivel de conciencia no les permita alcanzar estos retos. El desafío del coach es elevar estos niveles de conciencia. No solo en términos individuales, sino en términos grupales. Y cuando digo en términos grupales, es por la influencia que recién decíamos, ¿sí? Ahora, una de las grandes preocupaciones que tienen los coaches y que tienen los líderes es que los miembros del equipo puedan entender. ¿Y qué es el entendimiento? Justamente el entendimiento se logra en estados de conciencia. ¿Qué es un estado de conciencia? Un estado de conciencia es información compartida por todo el cerebro. Información compartida por todo el cerebro. Si ustedes pueden observar esta imagen, en la imagen superior tenemos una persona, si es una imagen en 3 dimensiones, tenemos una persona donde vemos en su cerebro algunas luces. Esas luces son conexiones electroquímicas, o sea, cuando una neurona se conecta con otra neurona, produce un efecto electroquímico. O sea, hay electricidad que hace que se transmita químicamente información. Entonces, cualquier pensamiento es una conexión entre neuronas. Un pensamiento es una conexión entre neuronas, y una conexión entre neuronas lo que hace es diseñar un circuito neuronal. Un pensamiento es una conexión de neuronas, una acción es una conexión de neuronas, un movimiento es una conexión de neuronas. Una mirada, la percepción de un objeto es conexión de neuronas. Y esa conexión de neuronas se produce, como ustedes pueden ver en la imagen inferior, a través de procesos sinápticos. Entonces, la conciencia es un dispositivo evolucionado que nos permite prestar atención a una porción de información y mantenerla activa. Lo que quiero decir es lo siguiente: el nivel de conciencia hace que nosotros construyamos un significado de los hechos, las circunstancias y las personas.
Y esa conciencia es información compartida en el cerebro. O sea que si de repente traigo a mi mente información que tiene que ver con el pasado, traigo a mi mente información que tiene que ver con experiencias anteriores, traigo a mi mente emociones y sensaciones, lo que estoy haciendo es llevando información al nivel de conciencia que va a permitir una determinada construcción de significado. Ahora bien, no todas las personas construyen significado de la misma forma. Cada uno de nosotros construye un significado de una manera distinta y diferente. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros realiza conexiones de manera distinta y diferente. O sea, realiza o tiene un patrón determinado de conexión. Un patrón determinado de conexión define un significado. Y ese patrón determinado de conexión que define un significado o una interpretación sobre los hechos, las circunstancias y las personas, traduce o lo traduce en un comportamiento social. El comportamiento social es la manera en que nos manejamos socialmente con otras personas. Entonces, si para que pueda identificarme con un objetivo, es probable que mi patrón de conexión me diga que primero me tengo que identificar con las personas, porque para mí lo más importante son las personas. Porque eso es lo que para mi cerebro es importante. Porque eso aprendí en el colegio, porque eso aprendí en mi familia, porque eso me transmitieron mis padres. Porque tuve experiencia a lo largo de los años que me dijo que primero las personas, después los proyectos, primero las personas, después el trabajo. Entonces, si mi manera de conectar es de esa forma, entonces es probable que yo espere primero formar buenas relaciones y a partir de ahí enfrentar grandes desafíos. Ahora, Héctor puede tener otro patrón de conexión que determine que las grandes relaciones y los grandes vínculos se logran a partir de grandes objetivos y grandes desafíos. O sea, son los objetivos y los desafíos lo que nos va a llevar a tener grandes relaciones. Entonces la construcción de la relación pasa a segundo plano. Primero el objetivo, primero el proyecto, después las personas. Ahora, esto es si solo fuéramos dos personas, pero es probable que el equipo no solo haya dos personas, sino haya más de dos personas. Más de dos personas que no solo compartan en la misma área, en el mismo departamento, sino que puedan ser de varios sectores de la organización y que puedan tener prioridades e intereses totalmente distintos y diferentes. Ahora, el desafío del coach es poder llevar este nivel de conciencia y hacer visible este proceso de construcción de significado en términos individuales que bloquea al equipo. Es por eso que el coach de equipo ya no va a diseñar una técnica leída o encontrada, una dinámica de team building, o no va a desarrollar una herramienta que vio en algún equipo, sino que va a realizar un proceso de comprensión sistémica de las interacciones que tienen cada uno de los miembros y cómo cada uno de los miembros está construyendo significado que hace que el equipo sea funcional o no. Y ahí es donde el coach puede intervenir para que pueda lograr esa complementariedad necesaria en los equipos exitosos, sabiendo
que la diversidad, ¿y qué es la diversidad? La manera diferente de construir significado, la manera diferente de llevar al nivel de conciencia información, puede hacerla funcional o disfuncional. Esa es la verdadera tarea del coach. Esa va a empezar a hacer la diferencia entre ser consultor de equipos y ser un coach de equipo. Por este motivo, es que es clave que podamos conocer algunas distinciones de neurociencia, que podamos conocer algunas distinciones de cómo funciona nuestro cerebro en términos individuales y en términos sociales, poder entender los procesos de desarrollo de empatía en la comunicación, pero verdaderamente procesos empáticos y de conexión emocional, que hace que podamos entrar en la misma sintonía. Ahora, hay una hipótesis interesante, y digo hipótesis porque en términos de neurociencia hay muchas investigaciones, hay muchas teorías y hay muchos avances recientes, pero quiero compartir una hipótesis con ustedes acerca de qué es la conciencia y cómo trabaja nuestro cerebro en estos procesos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y esto es lo que se denomina la teoría del espacio de trabajo neuronal global. Entonces, cada una de las personas, cada uno de los miembros del equipo, tiene este espacio de trabajo neuronal global. ¿Qué significa esto? Que la conciencia que va a determinar la construcción de significado, porque construyo significado a partir de los estímulos y de la información consciente. Sí, de manera presencial vamos a debatir mucho acerca de conciencia e inconsciencia, porque está demostrado científicamente y empíricamente que muchas de nuestras decisiones tienen un alto componente de conexiones e interacciones a nivel inconsciente. Pero eso es algo que uno no puede percibir, el coach no puede percibir. Entonces, ¿qué es el espacio de trabajo neuronal? Es como, permítanme expresarlo, es como una mesa de trabajo. A esa mesa de trabajo confluye información. Y esa información proviene de diferentes sistemas. Tenemos el primero, que es el sistema de evaluación, o sea, nuestro cerebro lo que hace es sopesar cada una de las variables, cada una de las personas, cada uno de los estímulos, le atribuye a partir de su sistema de evaluación un valor. Entonces, nuestro sistema de evaluación va a determinar si esta información es valiosa o no, y si así fuera, la incorporo a este espacio de trabajo global. También va a intervenir nuestro sistema atencional, que tiene que ver con el foco. O sea, ¿a qué prestamos atención? Muchas veces, si nuestras prioridades atencionales no están en el equipo, es probable que la información que surja de las personas, de las interacciones y del trabajo del equipo, yo no lo incorpore a mi espacio de trabajo consciente.
porque simplemente no estoy enfocado. Y donde hago foco es donde atiendo, y donde atiendo es donde percibo. También a ese espacio de trabajo que va a determinar la construcción de significado, influyen los sistemas motores, y cuando decimos los sistemas motores hablamos del futuro. Porque cualquier movimiento que ustedes hagan, por ejemplo, un movimiento de tocarse la oreja o el auricular, tuvo un diseño mental previo. Entonces tuvo un proceso cognitivo, intelectivo, que se tradujo en un comportamiento motor. Obviamente decíamos nuestros sistemas perceptuales que está determinado por el presente, o sea, lo que ustedes ahora están escuchando, lo que ustedes ahora están viendo, lo están captando a partir de su sistema perceptual, que tiene que ver con el presente. Ahora, lo que ustedes escuchan a través de su sistema perceptual está determinado por su sistema atencional. Es muy probable que mientras ustedes están escuchando esta conferencia, estén pensando en otras cosas. Cuando están pensando en otras cosas, o si alguien está pensando en otra cosa y no en lo que estamos diciendo en este momento, lo que hace es trasladar a ese espacio de trabajo información probablemente que no tenga que ver con esta conferencia. Y a partir de ahí va a tener conclusiones y valoraciones totalmente distintas y diferentes. Ahora bien, no solo eso, sino que en nuestro cerebro también hay un sistema de evaluación. Y ese sistema de evaluación les está diciendo a ustedes en este momento si esta conferencia es buena o no, si esta conferencia les sirve o no les sirve, si esta conferencia les agrega valor o no les agrega valor. Y alguno podrá decir, esta conferencia me está agregando valor porque estoy escuchando algo que nunca he escuchado. Entonces, mi sistema de valoración está dado por si escucho cosas novedosas o no. Y otras personas podrán decir que esta conferencia no les está agregando valor porque su sistema de evaluación así lo determina. Ahora, sepan algo. Toda la información que ustedes ahora están escuchando, su cerebro la va a procesar parte ahora, pero mucho lo va a procesar esta noche, cuando ustedes vayan a dormir. Porque cuando ustedes vayan a dormir esta noche, mucha información quedó alojada en el inconsciente. Y el inconsciente va a empezar a hacer trabajos cognitivos complejos. Va a empezar a incubar toda esta información que ustedes están escuchando y va a determinar valoraciones y va a determinar nuevas conexiones muy probablemente mañana, cuando se levanten o inclusive ahora mismo. Y también se agrega un elemento que vamos a desarrollarlo muy en profundidad, que es nuestro sistema de memoria. Y el sistema de memoria, cuando hablamos del sistema de memoria, estamos hablando del pasado. Todo lo que nos acontece, todo lo que sucede, todo lo que nosotros estamos expuestos de manera consciente e inconsciente, nuestro sistema de memoria lo va a archivar. ¿Qué va a archivar? Va a archivar en nuestra memoria de largo plazo lo que nuestro sistema de evaluación determine como valioso. Y va a dejar en el olvido lo que nuestro sistema de evaluación determine como poco valioso.
La memoria va a ejercer una gran influencia a partir de lo que pensamos, sentimos y experimentamos. Porque nuestro cerebro trabaja a partir de lo que se denomina la memoria asociativa. Empieza a asociar ideas, conceptos, hechos, y eso lo pone en el espacio de trabajo global para que a partir de todos estos insumos, nuestro cerebro construya un significado de lo que significa trabajar en equipo. Puede ser que mi cerebro haya registrado a lo largo de los años que es mejor trabajar solo que trabajar con otros. Porque trabajar con otros significa un gasto energético real de nuestro cerebro en tratar de entender otros pensamientos, porque el tratar de comprender otra manera de pensar implica para nuestro cerebro mucho gasto de energía. Es por eso que nos es más fácil trabajar con personas que son como nosotros. Nos es más fácil trabajar e interactuar con personas que piensan como nosotros. Porque es muy sencillo. Porque a mi cerebro no le cuesta mucho. Porque sos como yo soy. Porque pensamos igual. Porque con solo mirarnos entendemos. Y ahora, ¿qué necesidad tenemos de trabajar con otros? ¿Cuál es el fundamento para que yo trabaje con otro? Y el fundamento está en que lo que podemos lograr de manera grupal con un equipo, jamás podríamos lograrlo en términos individual. Y el fundamento de lo que digo es por el simple hecho que cuando nos conectamos, cuando un cerebro se conecta con otro cerebro, suceden cosas que no suceden cuando nuestro cerebro trabaja solo. Ahora, trabajar con otro va a significar el gran desafío de poder construir esa conciencia colectiva y ese significado colectivo a partir de esta diversidad de funcionamiento cerebral. Es por eso que el coach es el que puede facilitar este proceso de construcción de conciencia colectiva a partir del entendimiento sistémico de las interacciones entre los miembros y de la manera en que cada uno de sus miembros construye significado para lograr la complementariedad que da como resultado una efectiva interacción y un logro de objetivos. Ese es el gran desafío que tiene el coach. Y ese es el gran desafío que tiene el coach sistémico de equipos cuando aplica las neurociencias y cuando aplica el conocimiento y cuando puede entender esta dinámica a partir del funcionamiento del cerebro. Te damos, Héctor, un espacio si quieres aportar a partir de las cosas que estamos diciendo para seguir construyendo estas ideas y después poder compartir con nuestros participantes preguntas y respuestas y conversar un poquito, ¿no? Vamos a tener, como les contaba Mariano, un espacio, por ahí escribió también Caro, para que ustedes traigan sus inquietudes y podamos profundizar en aquellos que sea más de interés y les resuene más de lo que les estamos compartiendo. Me quedaba pensando y reflexionando sobre esto que nos traía Mariano, y creo que una de las implicancias más grandes es esto de, a través de la neurociencia, reconocer
que tenemos un cerebro social, que estamos equipados con infinidad, nuestro equipo, nuestro cerebro, está equipado con infinidad de circuitos que nos permiten comunicarnos con otros, que nos permiten interactuar con otros. Y eso hace que tengamos esta concepción sistémica, porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de comportarnos al estar con otros, se ve afectada por los otros, y nosotros también a su vez afectamos a los otros. Entonces, no soy el mismo yo cuando estoy solo a que cuando estoy con Mariano, y Mariano no es el mismo cuando está solo o cuando está conmigo. Lo que producimos juntos es distinto, y eso pasa en los equipos, porque estamos influenciándonos permanentemente, nuestros cerebros están comunicándose y afectándose o impactando, influenciando en su comportamiento y en su manera de sentir y pensar y de mirar y de observar. Es por esto que nosotros, cuando miramos a los equipos desde esta concepción, lo miramos como un organismo vivo, un organismo que está más allá de las personas que lo integran. Y si me permiten hacer un paralelismo con el cerebro, así como en el cerebro, las neuronas son importantes, pero lo que produce realmente transformación son las conexiones neuronales. En los equipos es lo mismo, los integrantes son importantes, pero es la manera particular en que estos integrantes interactúan y crean relaciones o interacciones lo que hace que ese equipo tenga los resultados que tiene. Entonces, el coach de equipo sabe que cuando alguien opina algo, trae algo en una reunión o a un equipo, no es esa persona la que está hablando, es el equipo a través de él. Porque es el equipo el que genera esa manera de pensar, de sentir, de manifestarse de esta persona. Entonces, ahí nosotros hablamos de, vamos a coachar al equipo, vamos a asistir al equipo. No estamos interactuando con una persona que trae una opinión, estamos interactuando con un sentir, con un pensar que está provocando esas interacciones entre ellos. Y eso es algo que es clave en la manera de intervenir. Y en esto entonces es importante empezar a mirar al equipo en sus estados mentales como si fuera una persona y entender que así como hay una teoría que me parece que está muy buena que la compartamos, es algo que seguramente muchos de ustedes conocen, porque es una teoría que descubrió un neurocientífico, MacLean, la estableció en el año 50. Y que hoy los avances de neurociencia nos permiten entender que este es un mapa muy simple para entender al cerebro, pero nuestro cerebro es mucho más complejo, es un sistema donde todas las partes están interrelacionadas, están interconectadas. De todas maneras, sigue siendo un mapa muy poderoso para entender que hay evolutivamente nuestro cerebro fue creciendo. Tenemos un cerebro base que es instintivo, que es el que nos permite respirar, es el que nos permite mantenernos vivos, es el sistema que nos permite y que también nos habilita el piloto automático, porque es el sistema que nos conecta con el hacer, ¿bien? Es lo que nos permite, por ejemplo, establecer hábitos. Ahora, también tenemos una parte de nuestro cerebro que es emocional, que nos conecta con el sentir. Y hay otra parte de nuestro cerebro que es el que evolutivamente nació hace menos años, aunque ya pasaron miles de años, que es el racional, que es el que nos permite reflexionar, mirarnos a nosotros mismos, ¿bien? Que nos permite algo que nos distingue de cualquier otro ser humano, que es diseñar futuro. Es el que nos permite planificar, el que nos permite soñar, el que nos permite crear, ¿ok? Bien, lo que nos pasa muchas veces es, simplificando esto, es que como seres humanos en algún momento estamos en piloto automático, en algún momento estamos con un comportamiento instintivo, en algún momento entramos en un nivel de supervivencia, o en algún momento estamos también en un clima emocional, estamos muy susceptibles, estamos muy a la defensiva. Mientras que en otros momentos estamos en un estado más reflexivo y todo lo podemos mirar con más claridad y podemos avanzar en nuestra planificación, en nuestros diseños. Bueno, desde esta perspectiva, si lo empezamos a mirar al equipo como un ser vivo, podemos mirar que muchas veces el equipo va a estar también en distintos estados.
Y esto nos habilita a que podamos intervenir y acompañar al equipo desde este conocimiento de una manera distinta, ¿no? Vamos a compartirles acá algo que les pedimos. Vamos a darle un minuto. Sabemos que están ahí sin interactuar, esperamos que si nos estén siguiendo y con la atención y el foco acá. Entonces vamos a invitarlos a que participen llenando esta encuesta, ¿no? Dice, elige un equipo en particular, alguno que lideres o que estés acompañando en este momento, como coach, como consultor. ¿En qué estado lo ubicarías en relación a estas opciones? ¿Bien? Ya están completando. Le damos un minutito para que lo hagan ahora. Ok, muy bien. Vamos a esperar unos segundos más. Muy bien. Ok, tenemos ahí una... A ver. Tenemos ahí... Ok, hay algunas preguntas. Vamos a... Geraldine, enseguidita vamos a darles espacios a esas preguntas. Ok, bueno. Vamos a finalizar ahí la votación. Y vemos los resultados, ¿no? Bueno, tenemos de todo. Quizás el que ganó, y está buenísimo, es el equipo está enfocado en desafiarse e ir por más. Bien, ese es un equipo que, wow, en el que todos quisiéramos estar, ¿no? Porque es un equipo en el cual ya hay un desarrollo de confianza, ya nos podemos enfocar más en nuestro diseño de futuro, porque fíjense, y esto es algo que podemos mirar en este diagrama que les estamos presentando, ¿no? Les decíamos que es evolutivo. Lo primero que necesitamos nosotros es sentirnos seguros, ¿no? Que aparece ahí el cerebro, el instintivo, el reptiliano. Es saber que vamos a sobrevivir, que no hay nada que esté en peligro. Lo segundo es sentirnos aceptados, sentirnos queridos. Ahí entra lo emocional. Recién cuando esto pasa es donde podemos estar con nuestros recursos plenos para poder compartir, para saber que lo que vamos a decir no vamos a ser vistos como idiotas, no va a estar en riesgo nuestra posición, nuestra contribución. Entonces, para que un equipo esté enfocado en desafiarse a ir por más, es un equipo que está en un estado mental en el cual ya puede conectarse con lo racional. Mientras que un equipo que, por ejemplo, otro que salió está luchando por su supervivencia, está en piloto automático. Bueno, es un equipo que evolutivamente requiere trabajar. ¿Requiere trabajar en qué? En establecer feedback, en poder decirse las cosas, en poder tener conversaciones de relación, de contexto, donde sepan que su contribución es importante, donde sepan que van a ser aceptados, donde sepan que... Porque si están en ese espacio de supervivencia y de piloto automático, va a ser muy difícil que pongan a disposición del equipo la diversidad, su potencial. Esto un coach puede verlo. Vamos a compartir ahora una radiografía de equipos que implica empezar como coach de equipo a incluir distinciones que necesitamos tener para acompañar a los equipos, para poder ayudarlos a articular acciones, a articular conversaciones, a articular interacciones que los ayuden en su proceso evolutivo a ir a una fase en la cual estén dispuestos a desafiarse, a sacar lo mejor, a sinergizar, a crear valor. Entonces, así como seguramente ya vamos a conocer un poquito de ustedes, y seguramente hay muchos coaches, sabemos que los coaches necesitamos ciertas distinciones para acompañar a las personas.
entender, depende desde dónde enfoquemos nuestro coaching, pero entender lo corporal, o quizás entender lo lingüístico. Bueno, vamos a compartirle lo que nosotros entendemos que tenemos que conocer como distinciones para poder acompañar a un equipo. Y desde ese acompañamiento no liderarlo, pero sí desde otro lado ayudar, muchas veces como espejo, muchas veces como feedback, muchas veces desde intervenciones, a que el equipo pueda ser más consciente, pueda hacer por sí mismo un diagnóstico, una radiografía de cómo está, y a partir de ahí tomar la decisión, la elección primero y la decisión de moverse para crecer, ¿no? Y evolucionar hacia aquello que le permita obtener los resultados que quiere, ¿no? Voy a avanzar un poquito. Esto le compartimos aquí, tiene que ver con esto evolutivo que les contaba, ¿no? Muchas veces cuando en un equipo hay una persona nueva, lo que empieza a pasar es que aparece más este estado primitivo, este estado de supervivencia, que en el periodo de inclusión, que hace que sintamos una dependencia muy grande. Es como cuando piensen en algún momento en el cual ustedes sintieron miedo, ¿no? Y ahí se activa muchas veces miedo de que esté en riesgo su supervivencia, o miedo de que esté en riesgo su identidad. Y lo que nos empieza a pasar es que, aparte de empezar a sentir en nuestro cuerpo varias como por ejemplo transpirar o ponernos de alguna manera nerviosos, lo que empieza a pasar es que agudizamos ciertos sentidos. Bueno, eso pasa en el proceso de inclusión. Las personas están muy atentas a la mirada del otro, muy atentos a los movimientos del otro, están como cuidándose permanentemente y queriendo salir bien en la foto. Ahora, después hay otra etapa donde ya empieza a jugar más lo relacional, donde empezamos a entender que necesitamos relacionarnos bien para que las cosas sucedan y podamos coordinar, donde aparece esto del control. Necesitamos saber en qué estás vos, necesitamos conocer cuál es mi rol, necesito entender cómo nos vamos a coordinar. Y lo que empieza a pasar, porque la verdad que esto de la diversidad, como decía Mariano, nos interesa en realidad, o nos resulta más fácil relacionarnos con gente que es parecida a nosotros, empezamos a querer controlar, y lo que empieza a pasar ahí es esta lucha de poder en los equipos. Ahora, para que un equipo llegue a la tercera fase, que es la fase de apertura, ya necesitamos más reflexión. Necesitamos que el equipo haya superado la supervivencia, haya entendido que está siendo aceptado, que está siendo querido, más allá de que puede haber diferencias en la manera de pensar y de sentir en determinados contextos, y entonces ya puede tener discusiones que estén de alguna manera apoyadas en fundamentos, puede saber de que, sentirse cómodo de que todo lo que se está construyendo es por un bien común. Y ese ya es un estado de interdependencia, donde ya podemos conectarnos con lo racional. Vamos a avanzar un poquito, y le contábamos esto tenemos unos minutos más, queremos darle un espacio para que ustedes puedan preguntarnos, y queremos traerles esto de la radiografía de los equipos, que creemos que son distinciones que como coach de equipos tenemos que tener presente para poder acompañarnos a los equipos. Y en esta radiografía aparecen como cinco ejes, ¿no? que creemos que en los equipos aparecen en distinto grado de desarrollo que hace que tengan los resultados que tienen. Un eje tiene que ver con el compromiso con el objetivo. ¿Qué claridad existe en la brecha? Y en esto, cuando hablamos de brecha, es entre la distancia de dónde están hoy y dónde quieren estar. ¿Está claro hacia dónde van? Estas son conversaciones que muchas veces como coach abrimos. ¿Está claro para todos, para el equipo, dónde están? O sea, tienen un diagnóstico concreto que no solo implica un FODA, que muchas veces lo hacen, sino empezar a reconocer cuáles son sus inquietudes, lo que quieren cuidar, sus valores. ¿Bien? ¿Están sus objetivos? Ese compromiso con los objetivos se manifiesta a través de una articulación con su agenda. ¿Qué están priorizando en su agenda? ¿De qué hablan cuando hablan? ¿Qué cosas se están poniendo en la mesa cuando van a reunirse o cuando tienen que interactuar en su día a día? Más allá de lo lingüístico, ya desde lo corporal, desde lo actitudinal, desde el compromiso en la coordinación de acciones.
Otro eje es la efectividad operacional. ¿Cómo está el equipo en el seguimiento de sus compromisos? ¿Cómo está el equipo en el cumplimiento de sus espacios, ¿no? De su agenda, en el cumplimiento de sus procesos? ¿Bien? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la frecuencia de sus reuniones, el cumplir con un esquema, ¿no? Otro eje es la interdependencia. Y cuando hablamos de interdependencia hay normas, hay acuerdos que ayuden a que y no tácitos, a veces están tácitos, pero acuerdos en los cuales las personas sepan de que hay cosas que van a funcionar en este equipo de cierta manera. Por ejemplo, si cuando nos vayamos a escuchar, ¿cómo vamos a saber que nos estamos escuchando? Cuando necesitemos tomar decisiones, ¿cuál va a ser el criterio? Entonces son normas que necesitan estar establecidos. Los equipos más evolucionados tienen normas establecidas, tienen acuerdos, hay conversaciones sobre las maneras de trabajar juntos. Sobre todo, acuerdos sobre cómo vamos a trabajar cuando no estemos de acuerdo, porque sabemos que va a haber espacios, va a haber momentos, va a haber contextos donde nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro accionar sea distinto. Y eso es fruto de la diversidad. Ahora, sabemos que la diversidad puede ser fuente de bienestar o fuente de malestar. De eso depende que hayamos hecho acuerdos de funcionamiento. ¿Hay subordinación del interés individual o seguimos sentándonos a la mesa del equipo teniendo el rol externo, le llamamos, que ese es aquel rol funcional que tenemos fuera de este equipo? Cuando nos sentamos en la mesa de este equipo, cuando interactuamos con este equipo, nos sacamos el rol que tenemos afuera y empezamos a ser uno más. La calidad de las interacciones. Hay una investigación de un científico del MIT que lo que hizo fue estudiar durante mucho tiempo las variables en las interacciones, desde el cómo se dicen las cosas, desde el comportamiento corporal, estudió todas las variables que pueden suceder en los equipos. Y algo que determinó con increíbles resultados es la importancia del cómo en los equipos. La importancia no solo de lo que digo, sino cómo lo digo, la manera de interactuar, cómo influye y cómo tiene un impacto tan importante en los resultados como la inteligencia, como los procesos. Entonces, la calidad de las interacciones tiene que ver con cómo conversamos, ¿bien? Cómo nos escuchamos. Si tenemos esta capacidad y esta valentía de exponer nuestras posiciones, que ya nos los da el sabernos aceptados, el saber que no tenemos que sobrevivir, o si estamos más cuidando lo emocional, cuidando lo relacional, que el otro no se ofenda, que el otro no sienta que lo estoy persiguiendo, que no sienta que lo que digo lo digo para oponerme a él. Y por último, un eje clave es que el equipo tenga conciencia de equipo. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos sintamos, esto del flujo de energía tiene que ver con que todos participemos más o menos en la misma proporción. En los equipos más evolucionados, con resultados extraordinarios, esto pasa. No hay esto de que agarra el micrófono 2 o 3 y existen polaridades y sabemos que 2 o 3 son los que van a monopolizar la reunión. Hay un espacio para que todos traigamos, en la medida en que, obviamente, no en la medida que decir por decir, pero en la medida que el equipo lo necesite, pero cuidamos, nos preocupamos por entender, por sumar la mirada de todos. Hay un espacio de entendimiento mutuo. Sé que puedo ser vulnerable, o el espacio de vulnerabilidad es visto como debilidad, que es algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, estos son aspectos que como coach de equipo nosotros tenemos que empezar a mirar. Y a partir del observar esto, está después nuestro intervenir. Y ahí es donde nosotros desarrollamos un modelo, donde decimos que hay roles que tenemos que llevar adelante. Básicamente decimos que hay un rol que tiene que ver con el reflejar, mostrarle al equipo lo que estamos viendo, porque es del equipo. Y a ver qué le dice al equipo y cómo esto que le podemos compartir lo ayuda al equipo a ser más consciente y a tomar algunas decisiones.
A veces nos va a tocar el rol de facilitar. Y esto de facilitar es facilitar a través de la pregunta, facilitar a través de las intervenciones, que los equipos puedan empezar a conversar e interactuar de otra manera. Otro rol que vamos a tener muchas veces es el de responsabilizar, que es pasar la posta, qué compromisos quieren asumir entre ustedes. ¿Bien? ¿De qué manera quieren asegurarse ustedes de que van a tener la disciplina y van a tener ese compromiso en el accionar más allá de las conversaciones, ¿no? De las conversaciones, digo, de explicaciones, las conversaciones, ¿cuántas conversaciones hay de acción? ¿Cuántas conversaciones hay de compromiso? Y vamos a partir de estos tres roles, a tener distintas maneras de intervenir. ¿Bien? A veces vamos a movilizar, vamos a dinamizar al equipo, vamos a implicar, vamos a traspasar responsabilidad, vamos a alentar, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer intervenciones que van a, de alguna manera, atravesar creencias, van a atravesar conversaciones y van a movilizar el equipo a la acción. Entendiendo que en este proceso lo que vamos a necesitar es que el equipo pase por diferentes estadios. Primero, identifique algo que los una y que los quiera entrar en este viaje al equipo, ¿no? El equipo tiene que querer pasar por el proceso, como con cualquier coachee individual. Y para eso es importante que ellos identifiquen qué los une, qué los hace equipo. El coach con sus intervenciones ayuda a esto. Ayuda también a que ellos empiecen a valorar qué los diferencia y cómo eso que los diferencia puede nutrirlos en vez de alguna manera debilitarlos, ¿no? A través de esas intervenciones también facilitar que el equipo pueda co-crear, pueda crear ese sentido, esa conciencia que compartía Mariano, ¿no? Que tenemos toda la capacidad cerebral para hacerlo. Y también que luego puedan ser consecuentes con esto, ¿no? Ayudarlos a partir del traspasar, del implicar, a que actúen alineados y a que empiecen a asumir compromisos que los lleve a que ese co-crear sea una realidad, ¿no? Y todo esto en un proceso que vamos a compartirle, en una manera de intervenir que lo invitamos, creemos desde nuestra experiencia, esto ayuda a que los equipos tengan una mirada totalmente distinta de ellos mismos y puedan realmente involucrarse en acciones que los lleve a crear resultados geniales, ¿no? Increíbles. Antes de abrir vamos a abrir un ratito, ¿qué te parece, Mariano? Vamos a abrir un poco a preguntas, porque nos interesaba compartirles algo más que tiene que ver con el programa, pero me parece un momento, si estás por ahí, también, Caro, un momento para hacer una pausa y saber hasta aquí cuáles son las inquietudes, ¿no, Caro? Sí, no hay contacto presencial en sus esfuerzos, pero hay contacto audiovisual y por medio de redes sociales te permite identificar ciertas conductas o comportamientos que eventualmente no se acoplan al funcionamiento de la organización. Sí, el coach es clave en esta construcción de significado. Es muy importante que podamos identificar cómo nuestro cerebro trabaja en el proceso de construcción y lo hace a partir de la interacción. O sea, nosotros en este momento, ustedes, los participantes, pueden vernos y ya eso es un elemento clave. O sea, pueden identificar, su cerebro identifica mi rostro, identifica las señales de mi rostro y a partir de ahí lo que puede hacer es identificar mis procesos internos en términos emocionales y a partir de ahí darle atribuciones o interpretaciones sobre lo que yo estoy pensando en este momento. Entonces, la lectura del lenguaje no verbal permite a las personas identificar los estados interiores, o sea, identificar a partir del lenguaje no verbal y claramente a partir de la mirada
porque la mirada, esta parte, traduce nuestros estados emocionales a partir de marcadores somáticos. ¿Qué quiero decir? No es necesario la presencia física para el trabajo en equipo, pero sí la presencia física facilita esta construcción de conexión. Porque como lo vamos a ver en el programa, no solo tenemos 5 sentidos, sino tenemos un sexto sentido, tenemos un séptimo sentido y tenemos un octavo sentido. Estos otros sentidos que tienen que ver con la interacción justamente nos va a permitir una mayor y una mejor comprensión. Cuando no estamos presentes y cuando interactuamos solo en términos de información, estamos interactuando en términos de contenido, que podemos estar de acuerdo o no. Diríamos en términos de texto, en términos de lenguaje, solo informativo. Pero los grandes equipos no solo comparten información, sino comparten conductas y comparten metodologías que lleva a esa construcción de información. Cuando no soy consciente de la metodología, estamos condicionados a que la información sea efectiva para tener resultados en nuestros equipos. Ahora, cuando la información que recibo no es la información que espero, es probable que demos atribuciones a esa información. Lo que quiero decir es que ese texto, la interpretación de ese texto, o sea, de esa información que producen los miembros en diferentes lugares distantes físicamente, no puede interpretarlo en el contexto en el cual se produce esa información. Como no puedo mirar el contexto, la manera que interprete ese texto va a estar solo influenciado por la información que reciba. Lo que quiero decir es que, y fundamentado en lo que decíamos recién, que la conexión con otros produce conexión neuronal que no se produce cuando trabajo solo, es muy importante la conexión. Y la conexión la podemos hacer de este modo, a 5.000 o 6.000 kilómetros de distancia, no sé con precisión a cuánto estamos, pero estamos bastante lejos, de Argentina, de Colombia, de Cali y de todas las ciudades ahí. Lo que quiero decir es que estamos logrando una conexión que va más allá de la distancia, porque ustedes pueden producir y ustedes pueden interpretar mis estados interiores, porque para que puedan entender y comprender lo que estoy diciendo, se activa en su cerebro neuronas en espejo, circuitos y sistemas de neuronas en espejo, que hace que ustedes pueden experimentar lo que yo estoy experimentando en este momento. Entonces, es clave los procesos de interacción para la construcción de equipo. Es muy importante la interacción. Cuando no hay interacción, nos perdemos un componente valioso de esa construcción que tiene que ver con las metodologías que surgen, la metodología y la interacción que surge cuando los miembros se comunican entre sí. Y esto es muy importante que podamos entender no solo los coaches, sino también los líderes de equipo. Es clave que los líderes de equipo, los gerentes, los responsables, los que conducen personas pueden entender la importancia de la interacción, porque el resultado de los equipos proviene de sus buenas interacciones. Y esas buenas interacciones pueden estar facilitadas muchas veces con líderes conscientes de estos procesos. Creo que es una pregunta la que nos hicieron, Mariano, muy del contexto, porque cada vez nos encontramos con más equipos y nos toca acompañar equipos que trabajan en lugares totalmente distintos. Entonces, la interacción muchas veces se reduce a estos espacios. Pero
sobre todo entender que aun cuando la interacción sea escrita, o aun cuando la interacción sea, hay interacción, y se está creando sentido como equipo. Entonces, y eso está impactando en el nivel de resultado que tenemos. Así que hay una oportunidad, y como coach de equipos podemos acompañar equipos que muchas veces tienen reuniones virtuales, pero es como pueden empezar, a veces si no hay cierto tipo de interacción, a tener cada vez más interacciones para crear más un sentido que los ayude como equipo a ser más potentes, ¿no? Muy bien, Geraldine. ¿Quién más? Nos dice Geraldine que la explicación estuvo excelente, que muy agradecida. Leonardo Gutiérrez nos ha preguntado anteriormente cómo lograr la toma de conciencia grupal. Ok, bien. Lo invitamos a Leonardo que participe en el programa. Este, eh, la toma de conciencia grupal es... Hay una parte de nuestras intervenciones que tiene que ver con crear espacios, facilitar la creación de espacios. A esos espacios le llamamos tercer tiempo, que es, y viene quizás del deporte, ¿no? Que es el tercer tiempo, es como este espacio donde podemos conversar o podemos reflexionar sobre cómo estuvimos jugando el partido, cómo estuvimos en la acción, cómo estuvimos en el campo de juego, ¿no? Entonces, este tercer tiempo tiene que ver con, y es algo que como coach facilitamos, invitamos a que se cree ese espacio, para que en ese espacio el equipo, a través de nuestra facilitación, pueda empezar a tener conversaciones que generalmente no tiene, y que son conversaciones destinadas a darse feedback, feed forward, darse esto de poder conversar sobre cómo se sintió, sobre qué le pasó, sobre qué pensamientos lo atravesaron, sobre qué cosas le dio gana de hacer, sobre qué consideraciones cree que podría el equipo tener en cuenta para nuevas conversaciones. El equipo, a partir de estos espacios, es solo un ejemplo, Leonardo, de cómo intervenimos, empieza a ser más consciente de cómo impacta los comportamientos individuales en el equipo, y cómo el equipo empieza a entrar en dinámicas, ¿bien?, que ya los sobrepasa a ellos y que tiene que ver con lo que están construyendo juntos. La conciencia de equipo empieza a aparecer cuando ellos empiezan a poder conversar, a poder escucharse entre ellos y a poder identificar cómo lo que él hizo está impactando en otro, y cómo lo que otro hizo está impactando en él, y cómo eso impacta a sí mismo en los resultados que están teniendo juntos. Entonces, esto es algo que hacemos, crear ese espacio, aunque también es algo que se puede crear, y de hecho lo hacemos, a través de intervenciones, durante, porque no lo dijimos, pero nosotros tenemos como dos momentos para intervenir como coach. Un momento que es cuando el equipo está creando, cuando el equipo está produciendo, cuando el equipo está trabajando, ¿bien? Que es, lo acompañamos en ese proceso, interviniendo lo menos posible, pero ayudándolo a que vuelvan a un estado de conciencia y se cuestionen su manera de hacer en el momento que sea necesario. Y otro espacio que es crear espacios para que el equipo pueda reflexionar, pueda mirarse y pueda asumir compromisos que los lleve a un accionar distinto, ¿no? No sé si con esto le contesto. Vale, pues Leonardo no nos ha dicho nada, pero te voy a leer otra pregunta. Dale. De Patricia Calle, bajo esta metodología, ¿cuántas sesiones u horas dura una intervención exitosa a un equipo? Ok. A Patricia y a todos, bueno, algo que seguramente cuando les diga va a resultar, wow, pero eso depende del equipo. Porque depende de lo que quiera trabajar el equipo, depende de lo que quiera lograr el equipo, depende del estadio del equipo, ¿sí?
Entonces hay un acuerdo de trabajo con el equipo, donde establecemos un contrato y un acompañamiento. Sí, como todo proceso de transformación, requiere que exista un tiempo de maduración en la cual el equipo podamos acompañarlo a un nuevo estado de conciencia, a una nueva mirada sobre su manera de accionar, y que pueda empezar a incorporar un nuevo accionar antes de volver a caer en viejos hábitos. ¿Ok? Que acompañarlo a que sea consistente y coherente con los compromisos que asume. Entonces, nuestra experiencia nos dice lo ideal es un proceso que no dure menos de 3 meses. Bien, y ahí está un poco lo que, creo que es justo lo que pregunta Patricia ahora. Entonces, ahora, la verdad, nuestras intervenciones nunca duraron menos de 3 meses. Ahora, en esos 3 meses vamos a establecer un acuerdo y vamos a fijar indicadores que lo ayude al equipo a monitorear, a seguir y después a rendirse cuenta a sí mismo sobre los avances. ¿Okay? Esto es algo que traemos también como coach de equipo, porque de alguna manera también vamos modelando a cómo el equipo necesita empezar a gestionarse para de alguna manera empezar a tener resultados distintos. Y te diría, hay procesos de 6 meses, que es generalmente donde ronda la mayoría de los procesos, y hay procesos que son más largos. Hemos llegado a tener procesos de 1 año en equipos, no más de eso porque ya se transforma en otra cosa, vamos a trabajar con objetivos concretos y no venimos a acompañarlo al equipo a que cada vez esté mejor, venimos a acompañarlo al equipo a que logre un resultado concreto, que a veces tiene que ver con un proyecto, a veces tiene que ver con una definición estratégica, con un nuevo negocio, a veces tiene que ver con interactuar más efectivamente. Quiero completar un poquito ahí la pregunta también que hacían acerca de cómo acompañar a un equipo directivo en lo que tiene que ver con la planificación estratégica y planes estratégicos. Aquí es clave entender algo que tiene que ver con las funciones ejecutivas del cerebro. O sea, las funciones ejecutivas del cerebro tienen que ver justamente con la actividad del ejecutivo. Y básicamente tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con planificación y tiene que ver con algo fundamental que es el sistema de feedback. O sea, la capacidad que tiene el cerebro de aprender a partir de los sucesos que nos acontecen. Entonces, un equipo directivo necesita desarrollar habilidades ejecutivas. Justamente son estas funciones ejecutivas del cerebro, son las que tienen que desarrollar. En primer lugar, esas funciones ejecutivas va a determinar esa construcción del plan futuro que va a estar influenciado justamente con todo lo que veíamos. Sistema de memoria, sistemas atencionales, sistemas perceptuales y obviamente lo que tiene que ver con la valoración. Cuando los miembros desarrollan sus habilidades individuales, estoy hablando de equipos directivos, en términos de funciones ejecutivas que se alojan en la parte prefrontal del cerebro, viene una segunda etapa que tiene que ver en cómo logramos esa gran complementariedad para construir lo que se denomina la visión compartida. La visión compartida que uno lo ve en los libros de administración, de management, no es otra cosa que la conciencia colectiva. O sea, todos estamos viendo lo mismo. Todos estamos viendo ese mismo futuro y todos podemos construir ese futuro a partir de nuestras decisiones, que tienen que ver con la decisión estratégica. Ahí el coach justamente es el desafío del coach o el desafío del director o el desafío del gerente que lleva adelante una mesa directiva, es lograr esa complementariedad a partir de funcionamiento de cerebros distintos. Cuando quiero decir esto,
quiero decir que es probable que en la mesa directiva haya cerebros con la capacidad de crear y generar ideas, y haya cerebros con la capacidad de implementar esas ideas, y haya cerebros con la capacidad de criticar y evaluar esas ideas. Entonces, un equipo directivo se compone justamente de una gran complementariedad de fortalezas ejecutivas o de fortalezas en sus funciones ejecutivas. Ese es el desafío, poder lograr esa alineación y no quedar justamente atascado en el conflicto, fruto de las diferentes formas y maneras de ver o de pensar la organización. Y ayudarlo en la conciencia de esos roles, ¿no? que tú traes, Mariano, es algo de lo que también se hace cargo el coach, ¿bien? Es ayudarlos a que sean más conscientes de cómo están operando en las interacciones y a veces de qué roles les están faltando, para que empiecen a interactuar y a crear una dinámica distinta, ¿no? En relación a lo que veía que ahí, Geraldine, ya te damos paso ahí, Caro, también preguntaba indicadores típicos. Indicadores, por ahí somos un poquito, igual vamos a dar ejemplos de indicadores, en el programa damos muchos ejemplos de indicadores, pero lo que sí queremos dejar claro es que no hay, es como las preguntas poderosas, por ahí hay coach, no hay una pregunta poderosa, sino es cómo la pregunta está en ese contexto, o aparece con la oportunidad clave para que le genere una conciencia al equipo. Bien, ¿qué hacemos con los indicadores? Los indicadores, impulsamos a que los indicadores estén y lo desafiamos al equipo para que aparezcan, pero los indicadores son del equipo. Lo que sí, nosotros trabajamos en todos los casos con dos tipos de indicadores. En el proceso tiene que haber un indicador de resultado, que es cómo se va a dar cuenta el equipo en resultados concretos de que este proceso fue útil para ellos, ¿bien? Y que obtuvieron lo que querían lograr, ¿bien? Que es el compromiso con ese resultado. Y que lo que le va a permitir contar con este indicador al equipo es que va a poder volver a mirar este indicador y a su vez el coach les va a recordar este indicador cuando el equipo esté en caminos que lo alejen de él. Ahora, por otro lado, un indicador que nosotros propiciamos que exista, y puede haber más de uno, es indicadores del proceso. ¿Cómo ellos van a medir y se van a dar cuenta de que están en el camino adecuado, que están interactuando de la manera que querían, que están cuidando aquello que querían cuidar más allá del resultado? Entonces, estos dos tipos de indicadores son lo que trabajamos en las reuniones con los equipos para que aparezcan y estén definidos. Y vamos a mirarlos, vamos a monitorearlos, vamos a ayudarlos a que se enfoquen y presten atención a ellos para volver a comprometer en su accionar con ellos. Caro, ahora sí. Sí. Hola, nos dice Patricia que muchísimas gracias. Pregunta Luz Miranda, ¿esta metodología la puede aplicar alguien que no sea coach? Ok, vamos a hacer algo que queríamos hacer un poco para conocerlos, porque ustedes ya nos conocen a nosotros, sabemos que no podemos por el tiempo conocerlos a todos, pero vamos a hacer algo que les pedimos ahí, vamos a hacer una nueva votación. Porque queremos, ahí se les va a habilitar a todos, queremos conocer un poco más de ustedes en relación a los equipos. Entonces, la pregunta que les hacemos es, ¿cuál es tu principal rol hoy en día en relación a los equipos? Queremos conocer esto. Sabemos que algunos pueden tener doble vida, es decir, pueden ser líder, pueden ser coach, pueden ser consultores, pueden ser coach, pero la principal, la que más los mueve a estar hoy acá. Ok. Están votando, estamos esperando un poquito, porque también eso nos va a dar una perspectiva, así con Mariano también entendemos de dónde viene la inquietud, ¿no? Bien, ok. Ya votó el 60%, 66%. Unos segundos más y vamos a cerrar.
10 segundos más y cerramos. Ok, vamos a cerrar ahí y vamos a compartir los resultados. Entonces, ahí pueden ver que, wow, 40% de los que votaron, líderes de equipo. Eso nos permite, nos da pie a esta pregunta, ¿no?, de recién. Un 30% coach, un 13% consultor, un 3% entrenador, un 10% integrante de equipo y, bueno, otra, ¿no? ¿Ok? Un segundito, ahí está. Bien. Una de las cosas, nosotros invitamos a este programa a que participen personas que no sean coach. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos, y lo pensemos un ratito ahora como líder de equipo, entendemos que el coaching en su esencia es como un nuevo enfoque también de liderazgo, porque el liderazgo, ustedes saben que una de lo que lo mueve al liderazgo es sacar lo mejor de las personas, ¿no? Movilizar, hacer que las personas puedan dar mucho más de lo que dan. Y el coaching, desde un enfoque totalmente distinto, viene a trabajar eso, ¿no? Quizás con la diferencia con un líder es que no marca el camino, es que no dice síganme, porque el camino lo define la persona, pero empodera a las personas, algo que también un líder lo hace. Y ayuda a que las personas se hagan cargo, se hagan responsable del diseño de su futuro. Y esto es interesante porque les devuelve la iniciativa. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros presentamos, las distinciones que vamos a mostrar, las maneras de intervenir, les va a ayudar muchísimo a los que son líderes de equipo para poder entender en qué dinámica está su equipo, poder tener una radiografía sobre qué le está pasando a su equipo, cuál es su manera, cómo inclusive su manera de intervenir está determinando los resultados, está influyendo en su equipo. Y a partir de esto va a poder interactuar o utilizar herramientas y prácticas de coaching concreta que vamos a compartir para que su equipo entre en otra dinámica. No necesita ser coach de su equipo, lo puede hacer desde líder. Desde líder, como líder de equipo, va a tener anteojos, va a tener mapas, que lo va a ayudar a que empiece a mirar dinámicas que antes no miraba, que se haga más consciente de interacciones que antes no podía observar. Y a partir de eso va a poder también generar interacciones y dinámicas y abrir conversaciones, propiciar espacios, ¿bien? Generar espacios declarativos donde la gente se comprometa de otra manera, ¿bien? Pero no necesita salir de su rol de líder para hacerlo, ¿ok? Ahora también le puede servir a un consultor por esto, más allá de que el consultor sabemos que interviene de otra manera. Muchas veces el consultor trae modelos, muchas veces un consultor puede compartir metodologías, puede compartir buenas prácticas. Bueno, ok, lo que va a acceder la persona que como consultor acá es a esto, ¿no? A nuevas distinciones, a una manera de mirar sistémica, a entender por qué a veces lo que me funciona en un equipo no funciona en este, por qué a veces lo que funciona en un equipo en un momento no funciona en otro, a entender cuál es la dinámica, cómo el equipo crea sentido, cómo el equipo crea dinámicas que lo hace que tenga resultados en distintos contextos y en otros no, y a su vez pueda tener herramientas de intervención concreta, ¿no? Y por supuesto, un coach, entendemos, va a tener las distinciones necesarias con un equipo, porque no es lo mismo, es totalmente distinto el enfoque cuando estamos con personas a cuando estamos con equipos. Un líder también es algo que lo quería decir, va a poder entrar a sus equipos, no solo con conversaciones de liderazgo, que hace falta tener, sino va a poder propiciar conversaciones de equipo, donde va a escuchar más, donde va a poder intervenir en una manera en que él pueda co-crear como uno más, y no solo como líder. Así que estamos convencidos, lo sabemos de nuestra experiencia, que tanto como integrante de equipo, yo también puedo empezar a entender cómo impacto yo y cómo los otros impactan en mí.
y puede empezar a tener más habilidades, más herramientas y más distinciones para intentar ser más efectivo, para poder generar una contribución más productiva y más de bienestar al equipo, y también empezar a entender cómo algunas interacciones me están afectando y poder compartir eso con el equipo. Entonces, estamos convencidos que estas herramientas no solo son poderosas para coach, sino van a ayudar a que desde cualquier lugar o cualquier puesto que ocupemos cercano a ese equipo, podemos propiciar la generación de cambios, ¿no? Mariano. Sí, de hecho que como líder de equipo genera influencia en términos emocionales también, ¿sí? Un líder de equipo va, en estos procesos va a entender sistémicamente cómo funcionan las personas y cómo él como líder es influencia en otras personas, porque desarrolla, conecta y genera una influencia en otros, aunque no se lo proponga. El solo hecho de entrar en procesos empáticos y entrar en procesos de conexión empática genera influencia. Un líder es capaz de visualizar estos procesos y cambiar y modificarlos rápidamente. O sea, encontramos respuestas, encontramos que los líderes y los gerentes encuentran grandes cambios fruto de una primera reunión. Cuando modifica la metodología de la reunión con sus miembros, cuando modifica la metodología con que lleva adelante las reuniones de equipo, es suficiente para lograr un cambio en la manera en que los miembros interactúan y en la manera en que ellos logran resultados. Un líder va a poder ver y distinguir lo que antes no podía ver y distinguir. Un líder va a poder comprender estas dinámicas cuando antes eran invisibles. ¿Por qué es así? Porque uno empieza a ver cierta polaridad en la conducta y comportamiento de los miembros cuando trabajan, y va a poder empezar a distinguir esto que impacta generalmente en los resultados. El primero que se va a beneficiar justamente va a ser el líder de los equipos. Sí, ahí leía de Liliana que nos decías, no es coach, pero es facilitadora de conversiones en equipos. Sí, y creemos que nosotros lo aplicamos desde el coaching, pero las distinciones que vamos a traer, que tienen que ver con entender el comportamiento de los equipos, aprender a sacar radiografías de los equipos, aprender a facilitar conversaciones, lo podemos hacer de distintos roles, totalmente, Liliana. O sea, no es necesario que lo hagas desde un rol de coach, puedes hacerlo desde un rol de facilitadora, puedes hacer desde un rol en el cual empieces a lograr que el equipo empiece a tener conversaciones que por ahí están faltando, empiecen a incorporar acciones que por ahí no están teniendo. Algo importante que les compartió recién Mariano, un líder o alguien que facilita o acompaña a los equipos puede ayudarlo al equipo a observar de que hay roles, y cuando hablamos de roles no estamos hablando de personas, ni estamos hablando de perfiles psicológicos, sino estamos hablando de perfiles comportamentales que es necesario que empiece a tener el equipo. Hay veces que un equipo necesita un cuestionador, hay veces que un equipo necesita un impulsor, hay veces que un equipo necesita alguien que pueda ayudar en la organización. Entonces, estos roles que son necesarios que aparezcan, podemos ayudar desde una mirada distinta de los equipos a que sea algo que ayude al equipo a pasar a un escalón distinto de resultados, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más, alguna inquietud? Sí, Leonardo Gutiérrez también nos ha preguntado cómo se alinean los objetivos individuales y los grupales. ¿Cómo se alinean los objetivos individuales y los objetivos grupales? A ver, primero hay que entenderlo porque muchas veces esto el líder puede llevar. Simplemente el equipo tiene un objetivo y sus miembros también tienen objetivos y expectativas a partir del objetivo del equipo.
Entonces, una de las maneras es, ya sea durante las reuniones, durante las sesiones o posterior a ellas, uno puede intervenir preguntando de qué manera estos objetivos contribuyen a sus objetivos individuales. Ahora, no queda solo ahí en la pregunta, sino el valor empieza cuando los miembros reaccionan a partir de los objetivos individuales de sus miembros. Y esa es la lectura que cada uno de los miembros puede hacer y que el líder puede hacer y que el coach puede hacer a partir del desarrollo del concepto de la cognición social. La cognición social es una habilidad. O sea, la cognición social es la habilidad que tengo para poder interactuar con otro de manera efectiva, para poder valorar los intereses y las expectativas del otro y para poder construir juntos con el otro un objetivo que no solo beneficia al equipo, sino también me beneficia a mí en términos individuales. Es el desarrollo de la cognición social lo que va a facilitar esta alineación de los intereses individuales a los intereses colectivos. Porque hablo de la alineación del interés individual al interés colectivo. Porque mucho más fuerte e importante, y lo podemos debatir, es el objetivo del equipo. O sea, la subordinación del interés grupal colectivo, el objetivo del equipo, la subordinación, perdón, del interés individual a ese interés colectivo, a ese objetivo. Por eso, el desarrollo de la habilidad social, o sea, la capacidad de cognición social que tengan sus miembros, va a determinar el éxito o va a facilitar la alineación de los objetivos y las prioridades individuales con los objetivos grupales. Y eso es un elemento importante que el líder de los equipos o el coach puede facilitar en cada uno de sus miembros. Eso lo vamos a ver. Hay muchas herramientas, hay muchas técnicas y hay muchas teorías que hablan y vamos a desarrollar este tema de la cognición social también. En el programa vamos a desarrollar la manera, las herramientas y las técnicas para desarrollar esta habilidad que justamente permite compatibilizar los intereses individuales con los intereses grupales. Llámese empatía, llámese teoría de la mente y llámese todos los procesos de sistema de neuronas espejo. Algo que hace rato les mostrábamos como los estadios por lo que tendríamos que acompañar a los equipos, y un estadio clave es que el equipo puede identificar algo que los une. Y ahí es donde abrimos espacios de conversación y conversaciones para que el equipo pueda salir de su enfoque individual y pasar a un enfoque de conciencia colectiva. Entonces, a partir de identificar qué los une, es posible, y va a pasar, que hay personas que integran muchos equipos. Entonces, cuando tú dices, sí, pueden tener su objetivo individual, que tiene que ver con lo que le pide el puesto, lo que le pide la organización, pero a su vez puede estar conformando un equipo de un proyecto, donde obviamente aparece el objetivo del proyecto, y él va a tener que trabajar con esto, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es que tiene que sentirse parte del equipo, porque a partir de sentirse parte del equipo y saber que ese equipo le agrega valor y que él puede agregar valor al equipo, cuando hay esta conciencia de equipo, la persona seguramente va a poder traer desde la vulnerabilidad también su inquietud de cómo puede el equipo ayudarlo, cómo puede él ayudar al equipo teniendo en cuenta sus prioridades. ¿Ok? Entonces, va a poder abrir conversaciones donde va a inclusive poder trabajar con el equipo, cómo él puede articular objetivos que tienen que ver con él, pero que también le está pidiendo la organización, con lo que el equipo le está solicitando. Pero ya desde un enfoque distinto, desde un enfoque es, vamos a pensar juntos cómo podemos trabajar para que ustedes me ayuden a articular estos dos tipos de objetivos, ¿no? Pero es clave que la persona
y trabajar con el equipo para que todos encuentren algo que los une, algo que los va a ayudar a tirar hacia adelante, ¿no? Bien, ¿cómo? Pues creo que tenemos tiempo para la última pregunta, que es de Geraldine. Dice, ¿cómo puede actuar un miembro de equipo como mediador con su líder para hacerle ver que debe trabajar en esta creación de conciencia colectiva? Bien, es muy importante que, a ver, la respuesta puede ser muy compleja, pero vamos a tratarlo de decirlo en términos simples. Nuestro cerebro, la corteza cerebral, tiene 6 capas. Tiene capas, las capas 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, digamos, o sea, tiene diferentes capas. Y la conciencia y la construcción de significado se produce en las capas superiores del cerebro. Lo que quiero decir es que hasta que la información, vamos a suponer, Geraldine, que vos sos miembro del equipo y necesitas hacerle entender a tu líder, necesitas hacerle entender a tu jefe una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva conciencia, que muchas veces como miembro de equipo sufrimos, renegamos, decimos aquí en Argentina, porque no podemos hacerle comprender, porque no podemos hacerle entender. Y decimos, ¿cómo hacemos entenderle esta nueva idea? El cerebro de tu líder, el cerebro de tu jefe, el cerebro de tu gerente, la información tiene que llegar hasta las capas más superiores de la corteza, o sea, hasta las capas 1 y 2, donde se produce la construcción de un nuevo significado. Ahora, el cerebro de tu jefe o el cerebro del jefe o del líder no entiende o sí entiende en virtud de las influencias que tienen las conexiones neuronales. Si hay una mayor influencia en una dirección, es mucho más importante lo que piensa y lo que recuerda y lo que tiene en su sistema de memoria que la información externa que entra. Pero si es más importante o se abre al proceso de aprendizaje, lo que el cerebro hace, toma la información que viene del contexto exterior, en términos de lo que uno le dice, y esa información llega hasta las capas superiores del cerebro y se mezcla, permítanme con la metáfora, con la información preexistente y se puede lograr un nuevo nivel de conciencia. O sea, es la manera en que procesa el cerebro del gerente lo que permite entender o no entender una nueva idea, un nuevo concepto, un nuevo punto de vista. Así funciona el cerebro. Lo que podemos hacer es desarrollar técnicas y estrategias para que su cerebro, entre comillas, permítanme, se vuelva más permeable y flexible a nuevas ideas e información. Y esto se logra básicamente con habilidades sociales. Esto se logra con el desarrollo de la confianza. O sea, ¿cómo logramos confianza que hace que el cerebro se vuelva más permeable a la nueva información, a nuevas ideas y nuevos conceptos? Cuando el cerebro se vuelve permeable, o sea, cuando le permitimos a nuestro cerebro que entre nueva información, nuevas ideas o nuevos conceptos, es probable que mi cerebro construya un nuevo nivel de conciencia. Hasta que esto no suceda, seguiré pensando lo mismo. Eso lo vamos a desarrollar en profundidad con técnicas y herramientas en el programa. Y es un trabajo que requiere abrir nuevas conversaciones, pero también otras maneras de interactuar. Sobre todo porque una de las cosas que vamos a también a compartir es cómo la neurociencia también nos muestra que hay, por qué se forman las etiquetas, ¿no? Porque rápidamente tenemos neuronas y tenemos circuitos neuronales que hacen que ya tengamos una idea del otro. Y eso es lo que a veces nos puede, pensando en lo que tú traes,
hacer que nuestros líderes nos vean de cierta manera y nos dé autoridad o no para cierta participación. Más allá de esto que te traía Mariano, que tiene que ver con cómo liderar a tu líder, como integrante de un equipo también podemos, a partir de la conciencia de cómo funciona un equipo y a través de las herramientas y intervenciones que vamos a compartirles, puede empezar a jugar un partido distinto él, desde empezar a asumir otros roles en el equipo. Cuando hablamos de roles, no de roles funcionales, sino una manera de comportarme, una manera de intervenir, bien, una manera de estar en el equipo, que como el equipo es una conexión de cerebros, cuando ustedes empiecen a hacer una conexión distinta con el resto de los cerebros, el equipo va a notar. Por supuesto que el movimiento no va a ser tan rápido como si lo hiciera el líder, pero la verdad es que cada uno de los integrantes del equipo tiene la responsabilidad, y esto lo traemos, no le toca una parte de la responsabilidad, tiene el 100% de la responsabilidad sobre cómo ese equipo está funcionando, porque un cambio en uno provoca cambios en el equipo. Entonces hay una manera de liderar el equipo que tiene que ver desde mis comportamientos, desde mis maneras de intervenir, desde mis maneras de crear interacciones distintas, ¿no? Ok, bien. Caro. Bueno, pues yo creo que ya dando cumplimiento a la hora, debemos terminar. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en el webinar. Los invitamos a que participen de la certificación de equipos y decirles que vamos a tener un 5% de descuento hasta la próxima semana para todas las personas que se inscribieron y participaron en este webinar. No sé si quieran decir algo para cerrar, Héctor y Mariano. Bueno, por nuestra parte, y también ya le doy el pase a Mariano, muy entusiasmados con estar por ahí, tuvimos un equipo increíble ya también en Colombia. La verdad que estamos convencidos de que va a ser un proceso nutritivo, que el compartir lo que nosotros llevamos y también transferir a casos concretos que nos traen, siempre es algo que enriquece y bueno, una de las cosas que queremos es ponernos a disposición a través tuyo, Caro, de las consultas, inquietudes. Más allá de este webinar podemos irlas contestando por otros canales para que puedan tomar esta decisión que les aseguramos va a ser algo de mucho impacto para sus equipos. Mariano. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Carolina y a su equipo, a su consultora, este espacio, ¿no? Y el poder compartir con ustedes con este proceso y en realidad va a ser un compartir, porque lo tomamos así. La certificación es un compartir. Nosotros llevamos algunas distinciones, algunos conceptos, pero como recién decíamos, la construcción es una construcción conjunta y a partir de eso la dinámica hace que sucedan cosas que muy probablemente ni nosotros nos imaginamos lo que pueda suceder, ¿no? La invitación está hecha, Carolina seguramente va a poder facilitarles el programa y es básicamente una de las características de esto es que también es muy vivencial y tiene mucha práctica, o sea, van a vivir las metodologías, van a vivir las técnicas y van a vivir las herramientas y van a experimentar la construcción de un equipo exitoso. O sea, van a llevarse no solo los conceptos, sino también la experiencia de lo que significa construir un equipo de alto rendimiento en poco tiempo. Esa es la idea y esa es la invitación, ¿no? Estamos muy contentos, muy agradecidos y muy entusiasmados de verlos pronto, ¿no? Gracias, muchas gracias Carolina, gracias Héctor también por compartir, la verdad que es un placer este tipo de interacciones y poder compartir con hermanos de Latinoamérica también para nosotros ha sido un gran placer, una gran noche, ¿no? Un abrazo a todos. Vale. Adiós a todos, gracias. Muchas gracias.